Muy buenos días, seguimos aquí en este arranque, en estos arranques de esta semana que es intensa, vamos a hacerlo también un poco divertida. Estamos a día y medio de la pegada de los carteles para el comienzo de las elecciones generales, a 2 días del comienzo del primer día de la Asamblea, a pocos días del comienzo de la formación o presentación del nuevo gobierno local, a muchas cosas, y eso que estamos en verano, que algunos de ustedes están a punto de coger vacaciones, si no pocos ni nos están viendo porque habrán cogido vacaciones. Pero bueno, suerte que tienen ustedes, envidia por nuestra parte. Así que, como saben ustedes, ya lo digo en un tono más serio, de un tiempo a esta parte, el arranque lo hemos usado como una especie de portavocía por parte de, o hacia los candidatos de todas las fuerzas políticas que se están presentando, la mayoría de los candidatos, para que tengan eso, un atril, para que expresen su opinión y podamos charlar un momento con ellos. Tenemos hoy a Rafael Ginel, veterano miembro de Vox, candidato al Senado por parte de Vox, bienvenido. Efectivamente, bien hallado, muchas gracias, José María. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que la situación, vamos a intentar ser un poco positivo, por lo menos divertida es, desde que a la mañana siguiente de unas elecciones autonómicas locales nacionales, interesantes, victoriosas en general para el PP y Vox, el protagonismo lo marcó el hecho de que iba a haber otras nuevas, ya eso rompió completamente la baraja. Pues sí, realmente fue, casi ya a todos nos pilló un poco por sorpresa el anuncio del presidente del gobierno de la convocatoria de elecciones, además en una fecha curiosa, ¿no? El mes de julio, vacaciones de los españoles, momentos de asueto, de reencuentros con familia, y elige precisamente esta temporada, quizás porque a lo mejor lo que piensa es que la abstención le favorezca en este caso. No lo sé, lo que sí es cierto que bueno, había que realizarla, la mayoría de españoles pedían tener voz, nueva voz, con respecto a lo que el gobierno venía realizando en las últimas acciones políticas y en cuanto a compañeros de viaje que se ha ido buscando Pedro Sánchez. Y bueno, pues cuanto antes mejor, también es cierto. O sea, parece que es oportuno que la gente pueda elevar su voz y decir lo que realmente quiere, si toca cambio, que es lo que nosotros estamos por ese camino. Hablemos un momento de Vox aquí en Melilla, de las últimas elecciones, que fueron raras también, fueron muy extrañas. Recuerdo la pegada de carteles que más o menos todo el mundo tenía una idea prefijada de lo que podía pasar, más o menos concejales, cada uno con sus ilusiones, pero a las 72 horas estalla el tema del voto por correo y rompe completamente todos los cálculos y la situación se lo comió todo. Entonces, Vox en este caso no tuvo el número de diputados que esperaban, pero eso sí, ya aquí nos lo han dicho compañeros suyos, sí al menos tuvo un pequeño aumento, pero sobre todo una fidelidad del voto. O sea, no fueron los que ustedes quisieron, pero los que están. Sí, efectivamente, fue una campaña electoral rara, porque el tema efectivamente del voto por correo absorbió todo. Es decir, no hubo enfrentamientos de programas, no hubo exposiciones programáticas, porque todo se iba a preguntar sobre el voto por correo. Ese voto por correo que también ha modificado, digamos, los resultados electorales, porque, queramos o no, han quedado 5.000 votos en el aire. 5.000 votos son 3 o 4 concejales, bueno, en este caso diputados a la Asamblea, lo cual yo creo que se pervirtió un poco lo que hubiera sido unas elecciones de otra manera, pero claro, cuando alguien intenta hacer trampas de alguna forma dentro de unas elecciones, pues pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Estas salvedades, estas extrañezas, ¿no? que se produjeron durante todo el proceso electoral. La verdad es que ahora todos tenemos dudas sobre si esos 5.000, 6.000 votos van a seguir votando, porque como todos sabemos, y se lo comunico a ustedes, ya no hay tanta intención o complicación o los funcionarios de correos lo están pasando tan mal. Hay bastante petición del voto por correo, pero por el tema de vacacional y en un tono extremadamente más ordenado. Una comparación cuantitativa. Nos comentaban hace una semana que había peticiones de unas 1.600 peticiones hace una semana para voto por correo. Creo que ya han superado las 2.000. Cuando ocurrió las locales autonómicas se llegaron a pedir casi 6.000 en apenas 4 días. Sé que la situación está muy normalizada. Pues temen ustedes, no para ustedes, sino en general, porque también es una especie de un insulto a la democracia, temen ustedes quizás una alta abstención en Melilla, porque, en fin, que esos 6.000 votos no voten. Es muy posible, es decir, si extrapolamos los datos que realmente hay en elecciones anteriores y el número de votos por correo válidos que se emitieron, vemos que había una diferencia muy considerable. Si esta diferencia muy considerable corresponde con las investigaciones que está realizando tanto la Policía Judicial como UDICO sobre
una posible compra de intención de los votos o compra de los votos directamente a determinadas personas. Si esta investigación realmente sale a flote, resultará que hay un número X de personas que solo tenían una motivación para votar que quizás desaparezca en las próximas convocatorias. Vuelvo a Vox porque a nivel de estadísticas o encuestas, que hay para todos los gustos, Sí. El tema de Vox es muy curioso ahora mismo, es un blanco-negro, es un yin-yang que le llamarían algunos. Por un lado, todas las encuestas, todas indican que se pierde un número de diputados, de 3, 4, incluso 10, 12. Pero todas las encuestas, o casi todos, indican que la suma de diputados de PP y Vox podría acercarles a una mayoría absoluta, superarlas en algunas encuestas y, por tanto, formar gobierno. Formar gobierno nacional, que no es poco, que es un tema realmente importante. Realmente Sí, no hay mayor honor para un partido. Evidentemente. Nosotros, vamos, yo personalmente la encuesta me creo poco. Yo creo que la encuesta es la del día de las votaciones y lo que la gente manifiesta en la urna. Esa es la única cuestión que yo creo que es la que al final resulta, ¿no? En las pasadas elecciones, sin irnos mucho más lejos, a Vox se le daban 30 diputados y sacamos 52. Quiere decir que hasta que no estén todos los votos contados, esa es la única encuesta válida para nosotros. Sí es cierto que algunas encuestas un poco más fiables, digamos, dentro de lo que sí dan. Nosotros, pues Vox, si así lo deciden la mayoría de los españoles, seguimos con la mano tendida hacia la mayoría que saque el Partido Popular, o que espera sacar el Partido Popular. Y nuestra mano siempre estará tendida para los pactos puntuales, como hemos venido demostrando en los distintos sitios, comunidades y ayuntamientos. Vamos a ver de Melilla. Ustedes se centran muchas veces en temas que podemos llamar muy puntuales y muy populares. Por ejemplo, turismo, transporte, seguridad y frontera. En el tema de la seguridad, Melilla, con todos sus pros y sus contras, no es una ciudad en sí insegura. Es más, el cierre de la frontera forzado por el tema del COVID hizo que fuéramos más seguros, y la verdad es que las fuerzas de seguridad en Melilla, Policía Nacional, Local, Guardia Civil, hacen un trabajo excepcional para que, como mucho, nos moleste esta especie de inseguridad, de pequeño peligro, pero un poco incómoda. Pero en general los datos han mejorado. No así la frontera. La frontera es un show, no hay aduana comercial, no hay ni siquiera régimen de viajeros, lo cual, por cierto, es un delito de derecho internacional. Ustedes son los que propusieron, y fue en esta mesa, además fue su compañero Tasente, le hablaría hace un año y pico que le saqué al señor Tasente el hecho de que por primera vez un partido dijera: ¿y si la frontera sigue cerrada? Y llegó a decir: no lo veríamos mal para pues lo realmente que está. es el pensamiento de una gran mayoría de melillenses. Nosotros, que siempre hemos estado en la calle, y estamos en la calle no ahora, sino no en campaña electoral, sino desde hace ya 4 años que vamos visitando todos los barrios, y la preocupación de muchos melillenses es que no se puede estar al listado de Marruecos en la cuestión de frontera. O hay reciprocidad, o mejor que se quede cerrada. Si no hay reciprocidad, si una aduana comercial con las que nos toman el pelo, diciéndonos que van a hacer pruebas para ver si funciona una aduana que lleva 52 años funcionando, me parece una verdadera tomadura de pelo. Y para tomaduras de pelo preferimos mirar hacia otro sitio y dejar esto cerrado y aparcado. Sí, lo digo porque ustedes, ayer al PP también, defienden que el año que viene no haya operación Paso del Estrecho. Cuidado con esto, porque que no lo hubiera oficialmente, o sea, que Melilla o Ceuta se anunciaran como ciudades no activas en la operación Paso del Estrecho, no impediría que viniera gente. No está prohibido que venga gente. Evidentemente el tránsito no está prohibido. Habría que hacer una extraña campaña muy rara, de algo así como: no vengan por aquí, que aquí no funciona la operación Paso del Estrecho. Imagínese el caos de gente que venga que no sepa que no hay operación Paso del Estrecho. Vamos a ver, la operación Paso del Estrecho, y nosotros venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, no aporta a la ciudad absolutamente nada más que gasto. ¿A quién beneficia la operación Paso del Estrecho? Quitando a las navieras. ¿Por qué pasan por aquí y hacen cola? Perdón. Tiene usted muchos admiradores. ¿Por qué hacen unas colas enormes con una serie de horas perdidas en torno a la frontera? Por una sencilla razón. Vienen en unos barcos, porque si lo hicieran directamente, esa misma naviera tienen un trayecto que va directamente a Nador. No tendrían esperas en las colas. Pero se aprovechan de un servicio público, de una obligación de OSP que tienen las navieras, con un contrato marítimo que pagamos con nuestros impuestos y que se ven rebajados para personas que no aportan para que se produzca ese servicio. Independientemente de que también ha habido, diga la señora Rojas lo que diga, personas
procedentes de Operación Paso de Estrecho que se han beneficiado de los bonos turísticos que también pagamos con nuestros impuestos. En ese caso, esa nueva Melilla también incluye, y aquí ustedes también, y lo reconozco, fueron los primeros en poner sobre la mesa la posibilidad, no en sí de descuentos, que también, sino el hecho de una especie de tarifa universal para todo ciudadano, local y no melillense, no residente, para que se rompiera por fin esa máxima, que en eso todo el mundo está de acuerdo, que con estos precios aquí no puede venir la gente, salvo por el tema de los bonos turísticos, que han funcionado tan bien, que ya no tenemos, sí. Se han gastado hace unos días. Claro, la operación Paso del Estrecho ha sido el remate para los bonos turísticos. De los fondos que quedaban han desaparecido totalmente. Ya se reconoce que está agotada la bolsa de bonos. Alguna fórmula hay que arbitrar, desde luego. En vez de un descuento del 75% al residente, pues no sé, habría que arbitrar otro tipo de fórmula donde el residente tuviese, no sé, es una cuestión de hacer bastantes números al respecto, porque tuviera una serie de viajes gratis a lo largo del año y que el que venga de turismo, el que venga peninsular, europeo, de donde fuera, tuviese un descuento también a su billete. Lo que no tiene sentido ninguno es que un señor de Madrid quiera venir a visitar Melilla, quiera pasar unos días en Melilla y le cueste los billetes 900 euros. No tiene sentido, porque dice, es que pongo 100 euros más y me voy a Punta Cana. ¿Dónde está la lógica? Es decir, los contratos marítimos, por ejemplo, los barcos siempre tienen la misma tarifa, pero no ocurre así con el avión. El avión, a los propios residentes, hoy pedimos el precio del billete, si lo pedimos dentro de 4 días ya no ha cambiado, si lo pedimos el día antes de tener que irnos por alguna obligación ya es una barbaridad. Hay que estudiar una forma de arbitrar que los precios no sean una salvajada, porque nuestra ciudad tiene mucho atractivo turístico. Nuestra ciudad tiene unas playas envidiables, pero envidiables que cualquier zona de las costas españolas envidiaría la arena que tenemos, la no aglomeración de gente en las playas, que siempre tienes espacio, una sombrilla gratis, la cercanía. Tenemos una ciudadela que es una cosa como para hacer un parque temático con ella. No se explota y no se puede explotar porque faltan recursos para el turismo. Pongo sobre la mesa varias ideas suyas de Vox, en las cuales algunas sí coinciden con PP, otras son digamos, suyas en el aspecto, por ejemplo, de aumentar el sector de funcionariado que es el mayor de Melilla, que es el militar, que siempre parece que no, pero es el militar. Aquí hay unos 3.000 hombres o mujeres, que es como funcionarios que son, porque son funcionarios públicos, es el bloque de funcionarios más numeroso, y desde el PP, Vox también, obviamente, también piden el aumento, como mínimo, de una bandera de legión, el equivalente a un batallón, con todo lo que eso implica, familias también, y quizás un tabor de regulares, que ya sería algo así como la guinda. Pero ustedes han llegado más allá. Accesorio a eso, nosotros pensamos que el tercer CEFOT, el tercer CEFOT debía de implantarse aquí en Melilla, entre otras cosas por revitalizar la ciudad de una manera con gente que viene de fuera, arrastra familiares, vienen en juras de bandera, y es una forma de dinamizar también la ciudad con gente nueva, con gente que conozca la ciudad, y de esa gente que viene a formarse como tropa, pues quedan recuerdos de la ciudad. Hacia Melilla, cuando la mili era obligatoria, nos acordamos del tránsito que había de personas y de familiares. Y era cuando Melilla tenía una vida económica bastante saludable. Toda aquella economía basada en esto se vino abajo. Después pasó el tema de la frontera, aquel comercio atípico que todos miraban para otro lado, pero era una fuente de recursos para la ciudad, pues también fue cortado, con lo cual hay que buscar alternativas, pero hay que buscar alternativas ya, porque aquí lo único que se ha hecho es un plan estratégico, después se ha hecho un plan estratégico sobre el plan estratégico, pero no se ha aportado nada, ni se ha puesto nada en funcionamiento de ninguno de los dos planes aquellos. Entre plan y plan se nos va la vida y lo único que nos ha costado dinero hasta ahora. Pues no hemos visto ninguna dotación en presupuesto general del Estado para encaminar ninguno de los planes estratégicos que están puestos en marcha. Una explicación que vamos a dar a los televidentes para si no saben lo que es un CEFOT. Anteriormente el Ejército Español tenía los campamentos militares, los de entrenamiento, vamos. Cada región militar tenía varios, aquí en Melilla tenía uno propio, por eso lo de las juras de bandera fueron reduciéndose, luego la mili en Melilla había que hacer el campamento en Cádiz,
yo fui uno de ellos, juré en Cádiz, porque ya habían quitado el de Melilla, entonces han reducido a lo mínimo, y las CEFOT, prácticamente todos los soldados hacen campamento en 2 campamentos que hay en la península, y luego ya van destinados a sus destinos. A sus unidades. A sus unidades. La idea es abrir un tercero aquí en Melilla, donde los soldados harían aquí el campamento, no necesariamente se quedarían aquí, sino jurarían bandera, estarían aquí 2 o 3 meses, y luego se irían a sus destinos. Algunos se quedarían aquí en Melilla, otros irían a otros lugares de la península. Es un centro de formación de tropas. Es muy ambicioso, lo digo porque para pedir eso hay que estar, hombre, presionando no sería la palabra, pero sí hay que estar muy cerca de una administración general, una administración central, en un gobierno, hablando en plata, para pedir eso a un gobierno. O sea, hay que formar parte de un gobierno para pedir eso. Para pedir esto, evidentemente que sí, lo cual no deja de ser una de las buenas ideas para atraer gente a la ciudad, que es lo que necesitamos ahora mismo. No quiero poner en su persona lo que se pueda negociar a nivel nacional, porque todavía hay que hacer incluso una campaña todavía y hay que votar. Pero evidentemente, si llegara el caso de que Vox cogobernara con el Partido Popular a nivel nacional, más que al PP, a Vox, que suele pasar cuando uno es el partido pequeño que cohabita, se le va a pedir y exigir, sobre todo en Melilla y Ceuta, temas muy serios, algo así como esa frontera hay que arreglarla, esa relación con Marruecos hay que estabilizarla y o ordenarla, porque está claro que Marruecos ya no es que no sea un mal vecino, es que ya es un vecino hostil, se lo dicen hasta los que están a favor de Total y absolutamente, ¿no? Ya es hostil. ¿Entienden ustedes, estoy haciendo un futurible, entienden ustedes el presunto gasto de poder que eso significa? Porque luego llegas al poder y la realidad es otra, las velocidades son diferentes. En fin, no quisiera ponerle un mal ejemplo, pero mire usted lo mal que ha acabado Podemos. Es que ni ha acabado Podemos, ahora son otro partido. Sí, bueno, ahora son suma de algo de tal. Sí. Evidentemente, las decisiones que se tienen que tomar a nivel nacional son decisiones evidentemente muy meditadas, decisiones que hay que tomar, aunque cueste un gasto político y no sea muchas veces entendido por el resto de españoles, pero si las cosas se explican y se hacen como deben realizarse. Lo que no podemos seguir consintiendo es esta guerra híbrida que mantiene Marruecos intentando asfixiar económicamente a las ciudades de Ceuta y Melilla para su anexionismo, que es lo que viene aspirando desde hace muchos años. Por cierto, hablando de gobiernos, estamos hablando del gobierno nacional, pero tenemos uno local a la vuelta de la esquina, una nueva asamblea dentro de 48 horas, un nuevo gobierno que ha anunciado ya que lo va a presentar el PP el próximo martes, más o menos cómo va a ser su trabajo de fiscalización, porque van a estar allí, llegan miembros de Vox que van a estar en la oposición, pero bueno, una oposición que, si bien hay coincidencias con el Partido Popular, no deja de ser la oposición. Sí, hay algunas coincidencias, pero en la mayoría de las cosas tampoco hay una coincidencia exacta con el Partido Popular. Evidentemente nosotros estaremos donde el votante nos ha puesto. Y si el votante nos ha puesto en la oposición, pues ejerceremos con responsabilidad esta oposición. Como no puede ser de otra manera. No se puede dar la espalda a los votantes. A los votantes hay que respetarlos, por supuesto, ante todo. Y los votantes que han decidido que esta opción nosotros seamos oposición para este gobierno, pues la haremos responsablemente, una oposición responsable y constructiva en la parte que podamos aportar. ¿Qué les ha faltado, para próximas elecciones? No me refiero a las generales, sino a otras que puedan llegar. Una segunda generales en otoño, que todo puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser. Bueno, ya las locales autonómicas dentro de 4. ¿Qué les ha faltado para quizás no subir porque han subido y no consolidar porque han consolidado, sino quizás aumentar de una forma más sustancial? Vale, reconozco que las elecciones fueron, las locales, extrañas por todo lo ocurrido. Exacto. Pero primero ustedes iban con bastante mayor entusiasmo y algo pasó para que hubiera... Sí, bueno, yo creo que caló el mensaje, el falso mensaje del voto útil, cuando la utilidad del voto es que realmente el voto es lo único que tiene una persona de su única y exclusiva propiedad, y se deja llevar por vientos de un cambio, y para que no entren otros hay que votar estas siglas porque si no entrarían los demás. Y el juego democrático, yo creo que se trata de que el voto útil es el que uno deposita en la urna con confianza en lo que está depositando. Después, llamar al voto útil y que haya muchos votos con la nariz tapada, pues tampoco nos lleva mucha confianza.
Esto es diferente, me refiero a las generales, porque hay cierto, iba a decir hermanamiento, hay cierta coincidencia, una especie de ambiente de posible cogobernabilidad, lo diré bien, para partir después del 23 de julio entre el PP y Vox, pero no dejan de ser unas generales. Se vota más a un partido, más que a la persona, aunque a los senadores se les vota a las personas. Sí, en el caso de los senadores, voto directo a Si bien parten con cierta ventaja el PP, tras una victoria bastante sólida en las autonómicas, ¿creen que quizás ya no sea necesario ese mensaje, ese mantra del voto útil? Y por digo, porque siempre puede haber sorpresas. Sí, nosotros contamos con que pueda haber sorpresas, evidentemente. Nosotros partimos de estas elecciones, esta campaña electoral, con muchísima ilusión, con responsabilidad y con esfuerzo de todos para que nuestro mensaje llegue a la mayoría de melillenses. Para ello, cuando empiece la campaña, estaremos desglosando nuestro programa y hablando de nuestro programa electoral, que está ya prácticamente confeccionado, terminado. Y a partir de ahí esperamos que nuestro mensaje cale en el votante melillense. Lo digo porque además en comparación, que son ciudades muy diferentes. Siempre usted y yo sabemos que los peninsulares nos meten en la misma bolsa Siempre y no lo son. Y no. Desde la distancia geográfica a que no, hay un concepto cultural diferente, y urbano y social. Pero bueno, allí, corríjame si me equivoco, allí hasta ahora Vox ha sacado un diputado y un senador. Sí. No sé si lo podrá mantener, eso es otra historia. Pero bueno. Bueno, yo creo que sí, que allí se va a mantener y nosotros aquí vamos a sacar un buen resultado. A este respecto, sí es cierto que hay cierta también, porque las hay, aunque los colores sean diferentes, hay ciertas coincidencias en el tema de lo que podría ser la frontera si ésta se mantuviera abierta. Por ejemplo, el tema del famoso régimen aduanero, aplicarlo aquí en Melilla, pero con un sui generis, ya que si se aplica directamente como tal y como es, nos vendría mal. Tendría que ser una especie de formato local, formato melillense, hablar con Madrid, hablar con Bruselas y dar esa flexibilidad que a veces Bruselas permite a ciertos estados periféricos. Exacto, es la ultraperiferia. La ultraperiferia. La ultraperiferia se puede solicitar perfectamente. Eso es más complicado. Lo de la Unión Aduanera todavía, pero la ultraperiferia es un poco la guinda. Reunimos las condiciones para ser denominadas como ciudad ultraperiférica. ¿Por qué? Porque, aunque no somos islas, sí estamos realmente aislados de lo que es la península. Y si vemos el concepto de ultraperiferia, nos dice que es cualquier estado que esté aislado de su península. Nosotros lo estamos. Podríamos conseguirlo. De hecho, la unión aduanera nos llevaría, porque ahora mismo Melilla tiene dos vallas, una visible, la que vemos, y otra invisible, que es cuando nos topamos con la aduana y no podemos traernos un producto de allí, no podemos pedir por vía telemática que comprar porque no traen a Melilla, por los problemas que hay precisamente con la aduana, es decir, todo paquete que llega de China o de donde sea a la aduana va a Madrid, en Madrid se retiene, allí pasa y si nos llega dentro de 3 meses, pues afortunados somos. Hay muchas empresas de este tipo que ya han dejado de trabajar con Melilla, con Ceuta. Y ese es un problema que habría que realmente solventarlo. Hombre, lo digo porque el año que viene tocan también elecciones europeas, ya por tocar toca... Sí. Ahora estamos persiguiendo de una forma un poco extraña la Unión Europea, cosa que no ocurre cada 12, 13 años. Y a nivel personal, lo he comentado ya varias veces, estuve trabajando en el Parlamento Europeo y fui testigo de una conversación allá por el año 98, de esas que te llegan al alma, cuando nos dijeron a unos eurodiputados, que eran de Melilla, que Melilla no, porque se intentaba ya aplicar lo de la región ultraperiférica, que insisto, es la guinda, el premio, sí, sí. Es el gran premio. Y dijeron, Melilla y Ceuta no van a ser regiones ultraperiféricas. Y me acuerdo de aquello que me sonó y me sonó casi con reverberación. Y aquí seguimos, sin ya, ser... pero bueno, si no se solicita, desde luego no la tendremos. Eso es verdad. El primer paso es solicitarlo y después que nos den las explicaciones de por qué no. Entonces ahí puede abrirse un debate perfectamente sobre por qué sí y por qué no. Hay razones para el sí, yo creo que más que para el no. Entonces, ese debate sería muy conveniente tenerlo a nivel europeo. Hablemos de economía, que en cierto modo hemos estado hablando con el tema de la frontera, estamos a la vuelta de la esquina de un problema muy gordo. El 1 de septiembre se pierden las bonificaciones. A ver, esto ya en diciembre del año pasado, me acuerdo que usted tenía aquí a mi compañera María José, ya tuvimos un primer susto con algo parecido. Sí. Y debe haber algún tipo de funcionarios estándar, de estos que creen que toda España es igual, y España, dentro de lo que es un país relativamente modesto, tampoco es tan pequeño, y tiene sus particularidades.
La delegación de gobierno, el gobierno, el Partido Socialista, todo el mundo se movió para evitarlo. Pero ahora nos ha llegado esto. Y como las Cortes Generales se han disuelto, únicamente podía impedir eso el último o penúltimo Consejo de Gobierno Nacional que lo hubiera. Creo. Porque si no, el 1 de septiembre se aplica eso y aunque lo quiten, por lo menos durante 2 o 3 meses, nuestros empresarios van a perder la bonificación. Sí, desde luego es un problema que debería estar ya resuelto. O sea, el gobierno y delegación de gobierno, que es el representante del gobierno en la ciudad, ya tenía que estar moviendo fichas desde luego y solicitando con urgencia que esto no se puede perder. No se puede perder porque encima que la ciudad está deprimida económicamente, todos vemos que se cierran más comercios que se abren, que hay más locales que se venden o se alquilan que locales prácticamente abiertos. Si vamos en pleno centro de la ciudad, se pueden contabilizar hasta unos 12 o 14 locales cerrados. Si encima perdemos esta bonificación de la Seguridad Social, con lo cual subirían las cuotas, con lo cual los trabajadores tendrían menos aportación, pues más declive para el comercio melillense, para la hostelería melillense. ¿Qué hay que hacer? Presionar para que esto se haga de la forma más rápida posible, aunque sea. No sé, si han hecho 22.000 reales decretos, aquellos que decían que no se podía gobernar por decreto, pero llevan más reales decretos que el gobierno anterior, pues yo creo que habría que presionarles para que esto no pase. Y si no, pues habrá que movilizarse en la calle, habrá que movilizarse donde sea para pedir que esto no ocurra, porque sería muy perjudicial para la economía de la ciudad, evidentemente. Melilla necesita, tenerlo tiene, otra cosa es que se esté aplicando inteligentemente o esté sobre el papel nada más. Es más, está sin estar sobre el papel, me refiero al plan estratégico, famoso plan estratégico que se presenta aquí, a bombo y platillo, con ministra incluida, pero que el PP enseguida y Vox también, obviamente, dijeron que bienvenido sea, pero es que no está en los presupuestos, claro. no lo vemos. Eso de dónde sale, de dónde se está aplicando. El PSOE dice que se está aplicando, el PP dice que no lo ve por ningún lado, pero Melilla sí necesita, porque hay una coincidencia en las elecciones pasadas y también en esta, con mayor o menor dramatismo, que Melilla se tiene que reinventar de aquí al 2030, si no, de aquí al 2040 podría no ser ya Melilla. ¿Llegan ustedes a esa especie de advertencia? Porque aquí hay un poco, todo el mundo indica que, todo el mundo coincide en que sí, tenemos que reinventarnos. Luego ya que caigamos en un precipicio, ya el nivel es diferente. Otros dicen que no, otros dicen que sí. Sí, no, evidentemente tenemos que reinventarnos, sí o sí, pero ya. Lo que no podemos estar durmiendo y esperando ese plan estratégico que no llega o exigir que se empiece a aplicar ese plan estratégico que no llega. Desde luego, a mí me presentan, no, es que fíjate qué bonito esto, porque cada uno de los apartados tiene su número. Sí, eso está muy bien. ¿Dónde están los presupuestos generales del Estado para que esto se lleve a cabo? No, pero cada uno tiene su partida. Sí, su partida presupuestaria, pero ¿están los presupuestos generales del Estado? No existe. No existe. Sí. Yo quiero hacer aquí, como algún aventurado dijo por ahí, un aeropuerto en el mar, sí, y además intercontinental o no sé cuánto. Bueno, mire usted ha cuantificado esto, ¿ha visto si está en algún plan general económico que pueda ser viable con esto? Pues no. Pues pasa lo mismo con el plan estratégico. El plan estratégico hay que aplicarlo, pero cuanto antes. Pero vamos, que es estratégico y urgente. Y mientras no se dote económicamente para que pueda llevarse a cabo, pues estamos hablando de venta de humo. Rafael Ginel, candidato al Senado por Vox, ha sido un placer tenerla aquí. Nos vamos a seguir viendo, porque está claro que hay una campaña. Hay una campaña ahora que en unas horas, una asamblea que se pone en marcha, en otras horas un gobierno que se nos presenta el próximo martes, el local, y a ver qué pasa el 23. En un tono jocoso, un poco a micrófono cerrado, hemos pensado que sí, que yo creo que habrá gobierno de uno u otro color. Pero bueno, hace 4 años se dijo también eso y hubo repetición de elecciones allá por otoño. Así bueno, sí, pero yo pienso que esta vez no. Que esta vez no, que toca cambio. Que toca cambio. Bueno, pues nada, vamos a esperar ese cambio o no cambio, eso ya lo deciden ustedes en unos días, el 23 de julio, algunos ya por voto por correo, porque usted y yo seguimos aquí, pero muchos han ido de vacaciones. Venga, pues nada, Rafael, nos seguiremos viendo mañana por la noche, pegada de carteles. Sí, señor. Muchas gracias, José María. Venga, nosotros lo dejamos con nuestras compañeras de Viento de Levante en un ratito. Mañana, nuestra última entrevista en estos arranques de entrevistas a los muchos candidatos, Congreso y Senado, de los muchos partidos que se presentan en Melilla.